Cristina Chávez. Al volver a la provincia de Cotopaxi, a La Tacunga, Saquicilí, a Pujilí, después de unos 25 años, y encontrarme que las cosas no han cambiado mucho, la verdad. Sentir que el machismo todavía es fuerte, que hace falta espacios culturales, artísticos. A pesar de que hay expresiones, no hay espacios. Es medio paradigmático, complejo. Y, y el racismo. El racismo es una barbaridad. Yo pensé que mi provincia había cambiado, pensé que mi provincia había evolucionado, pero lamentablemente siguen en un retroceso social. Y para conversar un poco acerca de cómo una mujer está al frente de un movimiento político y también está colocándose, posicionándose en medio del arte y la cultura, quiero recibir a alguien que en este momento justamente es la presidenta del partido Suma, acá en la provincia de Cotopaxi. Vamos a conversar a ver qué fácil es, qué difícil es, cómo está la situación de Cotopaxi, por qué todos estos complejos sociales que todavía existen en este lugar que es pluricultural y donde en realidad debería haber una fraternidad y más no un racismo y clasismo pero brutal. Y ahí lo que Freud decía, el malestar cultural. El malestar está en despreciar al otro porque se parece mucho a mí. Y eso hay que analizar. Gracias, Cristina, por estar aquí. Cristina Chávez, es un gusto tenerte aquí. Qué amable por mí. Muchísimas gracias por este espacio y esta oportunidad. Para mí siempre será un gusto informar cómo van las cosas en mi querida provincia. Cuéntame, ¿qué tan difícil es estar al frente de un partido político en un pueblo, en un lugar tan machista y tan violento? Yo creo que primeramente debemos ver la historia de la lucha constante de la mujer. Para nosotros un camino fácil nunca lo hemos tenido. Siempre hemos estado en cada una de nuestras luchas históricas defendiendo nuestros derechos. Entre las primeras mujeres como Matilde Hidalgo que le menciono, que fue una de las mujeres que siempre estuvo batallando. Logró el voto femenino a nivel de Latinoamérica y de igual manera estuvo empeñada en que sus derechos para la educación primaria, secundaria y superior pueda completar. Con ese ejemplo de valentía histórico de las mujeres, hemos caminado sin descansar. Yo creo que continúa esta lucha para la igualdad de todos y todas. Sin embargo, Cotopaxi sí tiene esta brecha de diferenciación en cuestión de capacidad y de profesión. Yo invito a todas las mujeres siempre que nos levantemos con esa fe, más que todo en una misma. Cuando uno tiene fe en uno mismo, puede tener cualquier tipo de batalla. Y bueno, asumir un reto más como estar al frente del tema político, donde se ocurre bastantes adversidades. Somos más observadas que los hombres, más cuestionadas en la toma de decisiones y más complejo el ámbito de cómo nosotros nos relacionamos en este ámbito. Sin embargo, yo digo la preparación, la unidad de más mujeres nos fortalece y ahí es donde hablamos de los círculos de las mujeres que hemos trabajado bastante y también de una formación política. Yo creo que muchas de nosotras tenemos un pensamiento y un criterio. Lo que nos falta es el empuje en una formación. Soy educadora y parte de educadora me hace creer que la educación sí transforma una sociedad. Una educación que venga primero de los pilares que son los valores. Los valores, el respeto, la honestidad, el trabajo en equipo, esos valores fomenta en uno esa constancia que uno puede tener. Y de ahí viene como educadora los conocimientos. En el ámbito que estamos es muy amplio. La política vista desde la parte de servicio puede hacer una transformación social, la que se busca, pero sin embargo vemos muchos tropiezos en el camino como el interés propio de cada actor o actora y también se ve algunas cosas que ya no deberían existir, como la falta de honestidad. Por eso estamos como estamos en un país donde se ha tejido, en vez de un tejido social importante, se ha Por tejido la supuesto. corrupción. La corrupción se ha normalizado.
Sí, y ese es un aspecto bastante delicado porque ¿qué generación vamos a dejar? ¿Qué ejemplo vamos a dejar a las nuevas generaciones? Y ese es un pilar bastante cuestionado en este momento. ¿Dónde empieza la corrupción? Empieza desde uno mismo. Cuando uno cree que puede tener, hay autoridades que sin merecerlo, sin tener capacidad, sin tener una educación complementaria y formativa, están en cargos que no lo pueden ejecutar. O el simple compadrazgo, donde el que es mi compadre le voy a poner para tal espacio o tal situación, lo que desfavorece ya al servicio que se requiere dar a la colectividad. Entonces yo creo que la corrupción empieza cuando uno está en un cargo que en realidad no va a ejecutar, no va a funcionar, no va a desempeñar correctamente y ese eslabón que no se realiza en sus funciones en lo que Es su vaya a perfil, trabajar en un su perfil de perfil, cargo. automáticamente pone en declive el proyecto. Entonces, como yo digo, para un proyecto y un proceso político se requiere perfiles, se requiere personas comprometidas y lo que es más, con valores, que cimente esta cultura de valores que muchos de los jóvenes y esta nueva generación lo estamos viviendo porque nos ha tocado ver instituciones altamente con situaciones de corrupción y estamos ahora nosotros, los que nos han dejado, cómo vamos a recibir y qué transformación podemos realizar. Nosotros tenemos un caso bastante crítico acá en Saquicilí, ¿no? Hay perfiles de cargo que no están cuadrando con los puestos. Sí, correcto. Y ahí es donde es la observación no de las autoridades, sino del ciudadano. El ciudadano es el que observa que la inoperancia trae este mal común de obras incompletas, de falta de compromiso, el tema de proyectos que deberían gestionarse para mejoras y promejoras del Cantón Saquicilí. Y ese es un llamado de atención porque aquí se requiere personal comprometido y que venga justamente. Ahora, cuando dice, es que yo tal vez tengo mi profesión, pero quiero tener esta función, pero preparémonos. Claro, por supuesto. Hay cursos en líneas. El tema de la pandemia nos dejó tan instruidos de seguir una modalidad en línea y eso deberíamos fomentar. Hay instrucciones, hay flexibilidad en algunos programas de estudio, hasta becas en otros, en muchos de ellos, para que el estudiante o la persona que quiera ese cargo vaya formándose. Y eso todas las personas tenemos derecho. Muy bien, claro. Tenemos derecho a prepararnos y tener un cargo donde, claro, nos vayamos preparando. No hay ningún problema, creo en eso, creo que tenemos claro. Dentro de todo esto de la educación que dices, justo el cimiento de la educación, pero ahí también se normaliza la corrupción. El copiar al otro, el deber. Exacto, y ahí es El donde darle el regalito al profesor para ahí el pase, estamos, ¿no? exacto, ahí estamos en la típica aula de clases, ¿no? Donde el profesor, primero, ya no tenía la norma, ¿no? Que el profesor antes era el profesor, al que se le respetaba, el que no se le podía decir la mentira y que Bueno, a ver, realmente la educación ahí era, te corto un poco, pero para mí me parecía muy tiránico también, ¿no? sí, tenía Porque hay sus una, extremos. ya, exactamente, hemos pasado de extremos a extremos y no Exacto, hay una cuestión media, porque el educador antes era tirano, no era sí. educador. Entonces, acá vamos haciendo una línea de tiempo. Al inicio de la educación es verdad, se tenía hasta miedo de ir a clases y hubieron la falta de atención a muchos de los niños, los cuales crecieron con los traumas, con déficits y otras cosas más. Pero también viene la educación en la que yo estaba, en una educación de los años 90, que sí se tenía ese respeto y esa confianza en el profesor para poder desarrollar una educación. Y ahora estamos en otro tipo de educación que se está normalizando todo. Si el niño no cumplió la tarea, que cuidado se le tope, cuidado se le exija más porque tenía un problema o psicológico o algo dentro del área que el niño se está desenvolviendo. Todos los niños tienen un mundo diferente, pero ahí viene el alcance que el educador puede dar. Yo soy salesiana y como salesiana nosotros educamos con amor y paciencia. Pero ahí viene la formación también en la área educativa, donde uno puede transformar desde qué ámbito. Por eso hay la modalidad dual,
donde podemos ver cómo estamos en cada mundo de los niños. Obviamente en el país nos falta mucho. Existen muchas herramientas tecnológicas que nos pueden hacer diseños curriculares más adaptables a los niños para la enseñanza y la enseñanza de cada uno de ellos. Pero sin embargo continuamos con el mismo formato tradicional, el mismo formato donde el profesor está haciendo sus pliegos, sus mallas, sus hojas de planificación, y los niños, el poco contenido que se les da, no se da seguimiento a ese contenido. Entonces, que se pueda avanzar, sí, pero eso depende ya del gobierno que esté a cargo de turno y que se haga una verdadera reinserción educativa desde los pequeñitos hasta los más jóvenes. Ahora, en el área de corrupción, como tú lo mencionaste, está en todo, hasta los niveles de salud. En la pandemia pudimos ver el tema de las mascarillas, el tema de las jeringas, el tema de las vacunas, cómo se dio con La precios mordida para altísimos. el policía también. O sea, todo, y ahí es donde las personas, ¿qué tanto estamos para normalizar el tema de la corrupción? Eh, Ahora, si uno quiere hacer la diferencia, debemos empezar por uno mismo, siendo concreto en lo que decimos y lo que hacemos, no mintiéndonos a nosotros mismos ni ajustando a nuestra conveniencia, sino asumiendo las responsabilidades en los roles que tenemos. Yo soy mamá de 3 niños. Entonces, mi responsabilidad es que no les falte el pan, la educación, el amor y la seguridad en el hogar. Entonces, yo tengo que prevalecer a esos niños, a mis hijos. Pero también estoy en el ámbito de institución. Yo tengo una institución educativa que doy programas de educación continua a jóvenes y adultos. Me toca darle seguimiento y saber que ellos van a salir completamente capacitados y preparados en los programas de estudio. Cada una de las personas tenemos roles diferentes y ahí es qué grado de responsabilidad tenemos. Ahorita como presidenta provincial de Suma yo tengo un alto grado de responsabilidad con la provincia, con sus 7 cantones, con sus 33 juntas parroquiales. ¿Por qué? Porque depende de la decisión que se tome colectivamente de las estructuras, de las bases, para poner los cuadros que van a representar en una papeleta que ya son en noviembre las elecciones. Entonces depende ¿qué mido yo en el candidato? La parte, primeramente, valores, la honestidad, el ser responsable, el de tener la empatía con los demás seres humanos. ¿Qué más veo? La formación, su instrucción. Y luego estaremos viendo el discurso o cómo vamos a caminar políticamente. Pero primero, Cristina Chávez ve el lado humano, el lado cómo está formada esa pero persona. pero ahora ¿qué pasa con el resto de seres humanos que es los que deciden y eligen? Esa es otra cosa. Ellos ya se van al tema de quién hizo mejor el baile, de quién puso más colores en su propaganda. Como educadora, ¿cómo educar? Ese es más complejo porque ahí estamos viendo la arista de un desafío. No es imposible, pero sí es un desafío. Yo creo que la gente tiene ahora una herramienta tan importante que es el celular. Lo tenemos en la mano, en el bolsillo, y hay cantidad de información que no Herramienta y sabemos arma a la elegir. vez. Exacto, y no se la elige. ¿Por qué? Porque ven todo tipo de contenido y a veces las noticias falsas piensan que es verdadera y ahí están haciendo una manipulación de información. Tú sabes perfectamente que esto también se maneja. Hay un autor que se llama Byung-Chul Han, Ujú. es un surcoreano que reside en Alemania, y él habla mucho de esto de cómo estamos viviendo un mundo moderno, y en un libro, texto, no sé si lo has leído, si no te lo recomiendo, se llama La psicopolítica. Entonces, él plantea el hecho de que esto está totalmente planificado, está planificado Para la psicología. colocarte para que tú no en realidad entres en razón, no razones, sino te quedes omnibulado con un TikTok, con un Instagram, deseando cosas que tal vez no son necesarias, ¿no? Yo necesito darle a mi hijo algo para su colegio, su escuela, y en vez de eso me voy a cenar algo de $200 cuando mi presupuesto no da solamente para la foto del Instagram. O sea, vivimos en esta situación donde el otro, de alguna forma, estas personas nos están llevando al no pensar. No Sí, estamos pensando. y bueno, te doy ahí un lapso que también las campañas políticas se hace justamente manejando la psicología de las personas, la neuro que se les transmite, cómo se les va a dar el mensaje. Y sí, es cierto, o sea, estamos fabricando, como dicen, mentes vacías.
Claro, y eso viene desde arriba, mucho, mucho desde arriba, de las mismas políticas, de la forma como se hace campaña también. Sí, sí. O sea, por ejemplo, en este podcast vamos a, yo sí voy a tomar un bisturí y no solamente les voy a diseccionar la mente, sino el alma, porque soy psicólogo. Entonces, a cada uno de ellos yo trato de buscar qué hay detrás de ese discurso, que muchos discursos son vacíos. Tu candidato Sí, ya estuvo acá. Tu candidato ya estuvo acá. ya. Me reservo, me reservo lo que vino, porque eso cada uno verá. Yo al final diré mi opinión comparando a Haciendo el todos, haciendo análisis. el análisis Correcto. claro, pero claro, tenemos que ir yendo más allá de este discurso ya Exacto. desgastado. O sea, hay que ver contenido. Me parece genial que tú digas, yo primero veo a la persona. Genial. Ujú. Mira, para mí una persona que denigra al otro sin solo diciéndole el hongo al otro, No, no tiene estamos nada mal. que... Yo ya de esa persona digo, algo hay ahí. O peor si le dice un discurso como, debe haber llegado al puesto porque algo haber hecho como mujer, ¿no? Eso no es Denigrante. normal ese. Eso no es O normal sea, ese eso discurso. se los dice y es boca de urnas, no todo el mundo lo dice. Si alguna chica entró a algún espacio, obviamente se fijan en hacer ese comentario. Y eso es denigrante. Yo creo que la sociedad hoy más que nunca tiene este desafío de ver correctamente a la persona, lo cual no pasa, porque lo que primero hacen es descalificar. Y ahí es la primera frase que tú dijiste, que quieren parecerse a mí. Y mucho de eso se ve en política. Entonces, no, si está tal persona, no, es que es porque es mujer. Hasta ese justificativo llegan a ponerlo simplemente porque no tienen una capacidad de un debate, un alto debate. Entonces, Exactamente. esa es la lectura que yo he tenido. Mira, yo no estoy tanto inversa en política, voy ya desde el año 2023, 22 más o menos, 22, lo que inicié en el tema político. A mí me gusta siempre tener retos. Soy no una mujer pasiva, sino activa. En el año 2017 hubo un rezago estudiantil a nivel del país muy grande y tan grande que esta recesión educativa era necesario que se active desde la sociedad civil. Entonces formamos una Asociación Nacional de Educación Inconclusa con todos los PCIs a nivel de todo el Ecuador. Fue impresionante la acogida que tuvimos y lo que se pudo hacer colectivamente por este problema social y nacional. Se trabajó en la asamblea, se trabajó en mesas técnicas dentro del Ministerio de Educación y se trabajó con diferentes actores sociales que se pudo llevar nuestras propuestas a la mesa de trabajo. ¿Y quién diría que en el año 2024 estuve en una asamblea donde también estuve colaborando como asambleísta alterna y no es que me encasillé solamente para ser el turno cuando me tocaba, sino para participar. Estuve casi 4 o 5 meses dentro de la asamblea y ahí yo pude ver más que todo la problemática que está a nivel de país y son muchísimas. Y una gaviota, como dicen, no hace varán. Pero sin embargo, hubo la buena voluntad y eso da de que hablar de más que una autoridad, de un ser humano que está al servicio de los demás. Entonces, no estuve solamente en Cotopaxi, también estuve en Chone, estuve en Esmeraldas, estuve en Galápagos, estuve en otras provincias que no solamente me identifiqué con la bandera de Cotopaxi, sino la bandera de un ecuatoriano más al servicio del resto porque el pago que nos realizan es por los ecuatorianos, del bolsillo de los ecuatorianos. Y cuando uno entiende eso, uno está 24/7 y ahí sí estuve 24/7 al 100 metida a tema para trabajar en ámbito político. Mm. Ahora, cuando llegué a la asamblea pude hacer una reforma de ley, que muchas veces decían eso demora 7 meses, 9 meses, un año. Sin embargo, en menos de 2 meses y medio pude hacer ya una reforma de ley justamente para este tema del ámbito de educación. Entonces yo aquí quiero resaltar algo. La voluntad sí mueve. Y es cuando uno nace con ese servicio. Entonces es bastante complejo porque sí hay políticos que hay que rescatarlos, pero también hay politiqueros que ya nos acostumbramos a ese mismo discurso recto, donde no tiene innovación, donde no tiene liderazgo, donde solamente tienen o quieren seguir ellos ahí mismo, o sea, en el poder. Y es por eso la invitación que yo hago de muchos actores sociales que quieran estar inversos en la política, trabajando en tema política, pero de una política que realmente está para servir. Esa es Cristina Chávez. Como yo digo, no me he dejado contaminar, porque dentro de la asamblea también hay muchas cosas como amenazas, hay confrontaciones y hay muchas cosas que son muy difíciles de topar. Dentro de Cotopaxi, por todo lo que has vivido,
¿Qué tanta violencia del 1 al 10? En violencia de género, Violencia de género en la política. yo le daría un 8. Ese es alto, muy alto. Sí, sí estamos todavía alto. Wow. ¿Qué En Cotopaxi, Cotopaxi? por el tema también de los sectores rurales y periféricos. En el tema urbana he sido más como que más aceptada, ha habido más comunicación, más ¿Tú diálogo. crees o crees que es una pantalla? Porque a veces mucha gente solamente es, Utiliza como excusa. claro, y ojo que en la parte urbana no es que sean, igual guardan apariencias, Tal vez puede discursos, ser eso. formas. En realidad ha sentido que sí hay, dicen, no, Cristina Chávez es una genia, Cristina Chávez tiene que ser ella la próxima alcaldesa, prefecta, lo que sea. No, sí has visto eso, o sea, el Eh, valor dado en ti, sí, o sea, yo creo que más que porque todo hipocresía hay. los valores que me han dado a mí son bastantes medios de comunicación y mi saludo respetuoso, porque ellos me dicen, Cris, usted viene con una frescura realmente de una política como debe ser y también me he formado. Pero yo como digo, yo no me dejo engañar de nadie ni de nadie, porque yo soy sencilla y cuando una persona es sencilla y humilde camina con los pasos en el suelo, o sea, pisando en tierra. Entonces, yo digo, todo tiene oportunidad, todo tiene un proceso, no necesito de aquí subir acá, sino ir formando en el camino. Entonces, primero, mi responsabilidad es como presidenta de Suma poner los cuadros, realizar el proceso, realizar las internas y un montón de papeles. Cuando me dicen, pero vas a estar candidata de algo, le dije, sí lo amerita. Si no, yo continúo en funciones. Y ojo, que no es ni pagado ni tampoco tengo un sueldo, sino es un compromiso con la ciudadanía de que Suma tenga cuadros que realmente represente. Y además de eso, también que se incluya, porque hay un código de la democracia. 50% de mujeres, 50% de hombres. Y ha sido difícil el tema de mujeres. Yo sí debo reconocer que aquí en la provincia de Cotopaxi ha sido muy complicado que las mujeres participen en política. ¿Por qué? Me dan 3 razones las que siempre se repiten. Porque mi familia no me deja, sea el esposo, sea los papás, es que no me dejan. Eso es tenaz, Ya, a mí me parece, pero esa es la primera razón. ¿y por qué no hay justamente ahí, en las políticas que ustedes pueden lograr hacerlo como políticas públicas, empezar a tener espacios donde las mujeres dejen de normalizar la violencia? Porque la violencia no solamente es Mira de todo pegarte, sentido. la violencia es que te digan, es que, ¿quién se va a hacer cargo de los niños? Ujú. Él, Son 3 razones que siempre me dice, es que no me dejan. Digo, pero ¿quién no te deja? eh, Es que mis papás. No, es que mi esposo. Es lo primero que dice. La segunda razón, no crea que pueda ayudar. Pero tienes preparación, te has formado, tienes título, tienes esto. Es que no, no sé. O ¿de sea, dónde viene eso, por viene ejemplo, el Cris? tema de la autoestima, ¿no? Exactamente, el autovalor, la parte de Ujú. cómo fue construida, porque le dijeron todas las veces, las mujeres solo tienen que hacer esto, las mujeres solo tienen que dedicarse a la casa, las mujeres tienen que a dedicarse a sus hijos y a criarlos y educarlos y darles de ética moral. Ay, y Ujú, los hombres, bueno, por ejemplo, te pregunto algo a ver si esto no es violencia o lo ujú. consideras violencia. Si alguien te dice, o tu esposo dice, no, así no quiero que vayas vestida. No me gusta cómo estás vestida. Sí, sí, es violencia. Pero que entiendan las mujeres que eso es violencia. Las Ajá. mujeres creen que no es violencia. Por Dios, hay violencia literal, golpes y hay violencia simbólica. Eso es violencia simbólica. Ujú. Y se normaliza la violencia de una forma extraordinaria. O que te digan, sabes que yo creo que estos amigos que tú tienes son mal para ti, no me gusta, no quiero que salgas con ellos. ¿Violencia o no violencia? Sí. Y se la ha Ahí. normalizado. Y ahí, Cristina, es donde ustedes como lideresas, como mujeres que están en la política, empezar a trabajar con esas mujeres que viven presas y llenas de prejuicios, miedos y con el autoestima más abajo del suelo. Sí, y son mujeres preparadas, Pero por profesionales, supuesto, con grandes brillantes, pensamientos, pero inteligentes. se limita, se limita. Y como yo te decía, tenemos 3, ¿no? Que si me dicen, es que no me dejan, es que será que puedo o no. Y la tercera es donde yo realmente digo como, ¿qué puedo hacer más? La tercera es,
es que no quiero las fotos, no me gustan los videos, es que me van a decir que soy muy bajita, me van a decir que La soy, autoimagen. exacto. Entonces, ahí es donde entra un choque que dice, bueno, le puedo ayudar, pero que no, tal vez no me pongan un micrófono. Entonces, hay falta de preparación, de valor y de autoestima. Entonces, sí, el tema de las mujeres es uno de los temas que a mí me gusta bastante trabajar. Lo trabajo desde mi espacio, desde la institución que dirijo, como también en el tema político. Pero ¿qué hay que hacer? Hay mucho que hacer. Demasiado, Si es nos vamos a demasiado lo que hay Quito, que que... está tan cerquita, es diferente Yo porque vivo hay allá, por más ejemplo. cargos de mujeres que tienen liderazgos, que son las que están ahí ejecutando proyectos, gerentes, entre otros. Entonces ahí como que hay un poco más de igualdad. Sin embargo, acá en las provincias más pequeñas, realmente nos sentimos en un desbalance, ¿no? Ahora, podemos evidenciar que con este Código de la Democracia exige la participación también de jóvenes. Y hay jóvenes que, en cambio, jóvenes está dentro de la ley, menores de 29 años, que ellos dicen, no me gusta. ¿Para qué? Yo no quiero. Entonces también ahí es, en cambio, el repelente para ellos de la política, o sea, yo no topo ni me acerco, porque no me gusta. Porque han confundido Exacto. politiquería con Entonces, política. cuando se conversa con los chicos más allá de un compeño grande de jóvenes, tal vez uno o dos digan, sí, pero el resto no se mueve por convicción de un cambio. Y ahí estamos errados en el tema social, porque son ellos los que están tomando las decisiones en este momento en tema electoral. Son ellos los que van a tomar la bandera y decir, bueno, yo pongo a este candidato porque la votación mayor es de los jóvenes y las que se van a venir para los próximos años es el voto mayoritario de ellos. Te voy a poner una pregunta incómoda. ¿Crees que la democracia funciona en el país? El sistema del Consejo Nacional Electoral, no. ¿La democracia? Sí. La democracia muchas veces se ha visto observada y Yo creo que falta. mi pueblo elige 2 veces Ujú. al mismo tipo que no funciona. El problema no es él. Soy El la gente. problema es mi pueblo. Es que ahí es donde entramos en el tema de quién más da, qué candidato más da Por eso la democracia es para yo poder, y eso está mal, ¿no? cuestionable. Ahora, y como yo digo, todos estos procesos, ahora para hacer la inscripción de un candidato no es que piden solo la foto y la firma, piden un proyecto, piden un plan de trabajo. Pero estos son copiados. Y en muchos de ellos ahí se puede ver justo ese punto, que solamente es copy-paste Copy-paste. y cambian el lugar. Ahora con la IA, peor. Claro, y ahí es donde estamos, ¿qué estamos dejando para el resto? O sea, lo que se podría trabajar es en una conciencia colectiva y eso no lo hace uno, no lo hace un partido, no lo hace Cristina, lo hace una conciencia colectiva desde cómo estamos viviendo, qué nos falta, qué no hemos vivido. Como por ejemplo, tú puedes hacer esa comparación porque has salido de aquí y puedes decir, esto falta porque acá hay, esto no tienen porque aquí hay. Entonces puedes hacer y tú ves que no es tan complejo, no es tan difícil. Se necesita espacio y aquí hay lo que quiera de ¿Sabe- espacio. ¿Sabes qué necesitamos, Cristina? Educación. Pero una real educación. La semana pasada teníamos un programa con Paul García, no sé si lo ubicas, es un historiador allá de Atacunga. Sí, Y él hablaba con nosotros y decía, mire, toda la parte del magisterio tiene que cambiar porque el magisterio viene todo etiológicamente desde lo, desde lo alquímico, cambiar al sujeto, moldearlo, colocarlo en un lugar muy, muy bueno. La educación tiene que hacer eso. Pero aquí hay pura academia, más no educación. Que la academia es como resultado, ¿no? Cuánta nota, sácame este puntaje, pero la educación no hay. ¿Por qué? Porque yo creo que un pueblo que lee, que es educado en realidad, no debería ser clasista ni racista, y peor machista. exacto. Ahí estamos ya con otro tipo de nivel de sociedad. Y también entender, ¿no? La cosmovisión, entender la dualidad entre el hombre y la naturaleza, comprender la interculturalidad desde cualquier espacio y saber comprender su modo de contexto social, contexto cultural y cómo se van formando y somos parte de, no es que estamos a un lado y ellos acá, somos parte de, porque al final todo es una cadena que todos como hermanos nos damos la Somos mano, seres humanos. todo, exacto. No hay raza. Es más, se habla desde ya un estudio dado, Noam Harari habla en un libro que se llama De animales a dioses.
pone esta teoría. La raza no existe, es la especie. Especie, ¿cuál especie somos? Humano, Homo sapiens, se acabó, no hay más. No hay más. Por Dios. ¿De dónde Pero viene la esto de...? gente clasista tiene este mal común. Y muchos, a veces es de ambos lados, ¿no? Entonces, a veces no es, no Sí, solamente sí, es sí. también hay el tema de racismo también con el sector urbano, con el rural y entre ellos. Pero esto sí Pero sabe yo por qué como se da digo, eso, ¿no? sí, yo lo que digo, en cambio, no debería ser así y No, no no, no. tendríamos que ser No, no, así. no. Pero sin embargo, hubo ese lineamiento desde la conquista mismo. Nos subieron las separaciones, ustedes acá, ustedes para esto, ustedes no, ustedes son más bajos, ustedes comen 2 veces, ustedes una vez. Entonces sí, y eso Y eso el crea día de hoy, claro, resentimiento. y el día de Y hoy no ahora, debería haber. ya, claro, pero por ejemplo, ahí necesitamos de entrar en procesos donde entendamos que somos uno solo. Ni el indígena es más, ni el mestizo es más, ni el blanco es más. Somos Yo todos creo que iguales. más se puede ver este tipo de controversia social cuando hay paros o manifestaciones, Totalmente. porque comienzan a Violencia insultarles a total. todos nuestros Ah, hermanos indígenas, que ellos son los tales y cuales, con forma despectiva, es discriminatoria terrible. y de cierta manera de prejuicio, ¿no? Hacia ellos. Y mientras los otros, en cambio, solo se dedican a funear, como dicen, en redes sociales. Y eso Y como que todo ocultándose, no, mundo, eso es exacto, cobardía. y que todo mundo le normalice y comiencen también a hacer el comentario. Sí, es verdad, falta mucho que hacer, pero yo digo, la educación sí transforma, pero una educación que realmente enseñe valores, enseñe la comprensión en qué contexto estamos viviendo, el tema cultural, social, y también del espacio a la innovación y a la creatividad. Pero por eso, Cristina, se necesita justamente entender que es necesario estudiar, leer un poco. Sí, A ver, sí. yo denigro, por decirlo así, y veo a un indígena que huele mal, que no se ha bañado. ¿Qué hago? Ay, este tipo que apestoso, que sucio, que asco. Por Dios, pero es que, ¿dónde vive, pues? No tiene ¿Tendrá acceso a agua? agua. Claro, O sea, tendrá o no tendrá agua. primero tengo que leer, primero leo un poco del contexto histórico de por qué está pasando esto. Voy, reviso historia, reviso filosofía, intento ver qué pasa, proceso. Leer un poco a Marx, por ejemplo, dicen, no, es que Marx es el diablo. Por Dios, lea al menos, ¿no? Lea a Marx y vea cómo es un proceso material histórico. Desde ahí se va a dar cuenta cómo funciona y cómo ha llegado a tener esta estructura. Y por Dios, discúlpeme, ¿quién es Dario aquí? Disculpe. Tal vez alguien salió más blanquito por ahí, No, pero no, nadie, por todos Dios, somos una mezcla de discúlpeme. todo. En la Tacunga hay gente que se cree aria. No, y no debería existir. Discúlpeme. Yo creo que la persona cuando viene con la vocación de servicio sabe que todos debemos unirnos. En unidad se puede cristalizar cualquier proyecto. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta visitar lo que son los páramos, los recintos, en los espacios más arrinconados de aquí de la provincia, que yo lo he visitado y me ha dado un gusto porque se ve gente, la gente humilde, agradecida, con el corazón en su mano, listo para entregar a la otra persona. Una vez me tocó una experiencia bonita en Galápagos de una señora que tuvo un caso de impunidad de la muerte de su hijo y yo me daba vueltas en la cabeza cómo puedo ayudarle, ¿no? A más de solo ser un asambleísta, llevar esta problemática a la Comisión de Salud y hacer visual este problema y así me llamen desde arriba y me digan, quita el video, no muestra el video, no nos debe quedar mal, lo hice. Pero con la señora yo conversaba y yo le decía, ¿qué más puedo hacer por usted? O sea, no está nada más a mi alcance. Eso es Y ella, sororidad, lo que claro, usted y ella es. lo que me dijo es algo bonito. Usted hizo más de lo que pudo dar. Me escuchó. Exactamente, espacios de Y escucha. desde el Cotopay, si usted ha venido acá a Galápagos y me escuchó. Eso es todo para mí. Ya, esos Entonces, espacios. entonces yo ahí digo, mire, esa señora en su humildad, en su sencillez y en ese dolor tan grande de perder a un hijo por negligencia médica, ella solamente necesitaba que le escuche y que ese problema se visualice y lo hicimos. Entonces, estos espacios, como yo digo, es para servir a la gente, que la gente haga uso de estos espacios, pero que me llevé decepciones, por supuesto.
Cuando llegaba con mi computadora, mis apuntes, la cartera, estudiando los proyectos de ley, el debate, lo que se iba a ver, lo que se iba a aprobar, y me sentaba a discutir con mis otros compañeros, decía, mira, esto a mí no me parece. Y me decían muy asombrados, ¿en serio leíste todo eso? Cris, yo no sé. Yo simplemente voy a ver mi celular y como me dicen, yo voy a votar. Entonces, imagínense a nivel de una asamblea, qué decepción. Qué pesado. Otra decepción, cuando iban a aprobar una universidad en Santo Domingo, ¿cómo voy a negar a la aprobación de una institución superior, donde da dinámica económica, donde permite que los jóvenes se queden ahí mismo, donde permiten oportunidades laborales y que realmente se merezca Santo Domingo una universidad? Había muchos compañeros que querían votar en contra. Y yo les decía, pero denme una razón por qué van a votar en contra. Es que porque no dice el nombre del presidente en el proyecto. O sea, a ese nivel estamos hablando. De ignorancia. Ya, desen cuenta. De Entonces yo decía, pero si dice el nombre o sin el nombre, el proyecto tiene que estar, porque van 40 años la gente luchando por una universidad y la población ha crecido. Y es una institución donde va a dinamizar económicamente, donde van a tener muchos jóvenes la oportunidad de personas que tal vez no tengan acceso a la educación, van a tenerlo. O sea, ¿cómo pueden negar eso por un nombre que no está escrito a toda una población? Se ve cómo nos faltaba. Entonces, era terrible y yo, o sea, yo como digo, siempre uno tiene la lucha. A mí mi vida no me ha tocado fácil y yo vengo de un carácter bastante fuerte, pero porque me he formado en los años, porque yo he pasado varias circunstancias en la vida y yo digo, no está bien, no es correcto. ¿Qué hice? Voté a favor de la universidad y me fui a las barras altas a hacer la bulla para que se escuchen los gritos de la gente. Y vinieron los escoltas que, señora asambleísta, retírese, está comenzando a enardecer las masas, retírese. Yo Es no que me eso retiré. hace falta, enardecer a las masas. Y ahí ¿verdad? es donde Que la gente reaccionen. escuchó y toda la asamblea volteó a ver y en el graderío estaba yo en primera fila. Como que les entró algo de conciencia, vinieron los canales de comunicación de nivel nacional y comencé a decir que por qué no querían aprobar en vivo. Entonces era como que, Cristina, ¿qué estás haciendo? Me llamaba gente desde arriba que ya me apague, que esto, que el otro, les llamaban a mi equipo, que ya le retiren, que no ocupe cámaras. Entonces fue algo bastante complejo, pero como yo digo, uno anda tranquilo y en paz porque le tiene a Dios al lado de uno y contra él no hay ninguno. Entonces yo soy una mujer muy creyente y así esté en el ámbito más contaminado que está en este momento, que es la política, yo soy creyente que se puede hacer por lo menos un granito de diferencia en la multitud como está. Entonces lo he hecho, lo he demostrado y creo que por eso también han confiado en mí el Partido Nacional en darme esta dirección y para mí es un reto que yo no puedo decir me voy a quedar 10, 15 años como tal vez lo han hecho. Es un reto para poder dar oportunidad a otros y transformar. He tenido muchos diálogos con diferentes actores, con muchas personas a nivel provincial, que yo también tengo esa intuición de cómo es la persona, cómo habla, qué piensa, qué dice, para también saber con quién sí, con quién no. Pero sin embargo, uno puede, sí, intuición, y uno también puede aprender mucho de las personas buenas y de las malas también. De todo se aprende. Usted habla algo, perdón, yo estoy fluctuando entre el usted y el tú. Pues recién te conozco. A ver, hablaste de la sororidad y me parece maravilloso. Tú has visto, primera pregunta, ¿tú conoces de un proyecto que se llama Los Miércoles de Cine en la Tacunga? Sí, que están haciendo algo histórico de recapitular, hacer capítulos cortos. Por ejemplo, me vi el tema de cómo llegaron los primeros árboles de eucalipto al Ecuador. Ya. Entonces son cines cortitos, cápsulas que van bien. Y claro, todos Sí, los pero miércoles. no tienen ya, incentivo más allá. Tienen todos los miércoles, están tratando de abrir El lugar de cine foro, que me parece súper interesante. Eso fue como que rescató lo de la Tacunga. En la Casa de los Marqueses. La Casa de los Marqueses. El día pasado, la semana que se celebró de la Madre, se pasó una película de Almodóvar que se llama Todo sobre mi madre.
Si no la has visto, No, tienes no que la vi. verla. Tienes que ver esa película. De Dolores Carcango, de quién más me vi de los eucaliptos y me vi tema prehistórico. 3 Vayan, veces. vayan más porque es un espacio bastante Ujú. general y desde el cine se aprende un montón de cosas. Sí. En esta película, Todo sobre mi madre, se ve justo esto. No te voy a spoilear tanto, pero el inicio basa en esto. La madre pierde a su hijo por accidente y quien le sostiene a ella y quien lo sostiene a ella es otra mujer, muchas mujeres, inclusive un transexual, Mm, sí, sí. un trans Yo desde creo que ese lado, ¿no? cuando entramos las mujeres en el tema, a cualquier ámbito, tenemos rostro de mujer, Sanan, tenemos más empatía, ustedes sanan. sentimos y cargamos, como tú dices, cargamos. Entonces, cuando yo estoy en el ámbito educativo, tengo esa empatía con todas las mujeres estudiantes y a veces se me acercan y dice, ¿sabe qué? Este mes me voy a retirar porque mis hijos o perdí el trabajo o mi madre o mi esposo. Entonces yo digo, no lo hagas y te doy media beca, termina. Entonces hay esa fuerza, ese lazo, ese vínculo como mujer. Y cuando estamos en tema político, el político, qué pena, se le ha quemado la casa, vamos a ver dónde conseguimos techo. Pero en cambio, la mujer va le dice, ¿cómo te sientes? Exactamente. Va a la parte espiritual, emocional, Abraza abraza, y exactamente. le dice, mira, Eso, tranquila, por eso les digo, ustedes te curan, vamos a ayudar, ustedes sanan. vamos a llevarte y permíteme una foto, un video para que llegue la ayuda. Entonces es distinto porque cuando la mujer está en cualquier escenario tiene rostro de madre y como madre está para todos. Entonces esa es la diferencia, aunque muchos me dicen, Cris, no tienes que actuar así en política, tienes que cerrarle la puerta, no, con él no te sientes, con él ni hables, con él no contestes la llamada. Entonces, para una madre no hay mal hijo, no hay mal hijo que puede de pronto sugerir o decir, mira, no me parece, tal vez ahí no, sí lo hacemos. Y en política también, también me conocen la gente que ha estado a mi alrededor y también les pongo el pare y también les freno. O simplemente les doy una lección de vida. Como digo, para mí eso es más fácil, dar lección de vida. Pero sin embargo, se ve, dicen, no, Cris, es que cómo va a ser esto, esto. Pero como digo, no, todo tiene una razón y de todo aprendo. En la política está más el Thanos que el Eros. O sea, el Eros es el amor, el Thanos es el poder, esta pulsión de muerte inclusive. Por eso en la política es fácil matar al otro, porque el poder te lleva a querer solamente algo mío. Entonces tu pulsión, desde lo Así. freudiano, tu pulsión de muerte es muy fuerte. Hay que buscar un equilibrio entre eso. Ujú. Ya, ahora la política, aquí al menos en el país, la política es demasiado Thanos, demasiado poder, demasiado machismo, o sea, pero brutal, o sea, macho, macho, que inclusive las mujeres quieren tomar ese rol de ser la que manda, la que obliga, la que grita, la que dice, la tirana. O sea, ya no hay una diferencia ya. Si eres político, eres igual. Pero lo que tú dices, o sea, y el eros, el abrazo, la Ujú. compasión, la empatía, ¿dónde queda? Porque yo veo mucho político falso, Eso es perverso. ¿Por qué perverso? Porque la perversión va desde el lado de querer poder ujú, a cuesta de cualquier cosa cosa. y finge tener eros, Ujú, amor y empatía con el otro, cuando después de esa misma mano con la que saludó se va a lavar ujú. porque le parece sucio y apestoso. Eso es perverso. Cuando ustedes las mujeres van a entrar en realidad a tomarse el poder, pero desde lo femenino, no desde lo masculino. Bueno, yo estoy en proceso todavía y continúo. Yo sí soy bastante eros que taos, porque muchas veces me dice, hiciste Cris esto en la asamblea, ¿y qué te sientes? Yo dije, tranquila, era mi trabajo y mi deber. Pero no, tú pudiste hacer esto, pudiste negociar esto y dije, no, para eso no está mi cargo. Mi cargo no está para negociar, ni para llevar, ni cuánto estoy, ni cuánto, pues, sino está para servir. Entonces, muchos de las personas que me conocieron en la asamblea, entonces me decían, Cris,
usted es una política diferente. Y solamente en su mirada podemos ver una distinción alguna que acá todos están contaminados. Usted no le ve el poder. Yo dije, el poder el único que tiene es Dios. Si a mí me dan una herramienta de trabajo, lo hago. Hago mi deber, hago mi tarea y hago la responsabilidad. Hasta tal punto, en este momento como presidenta de Suma, puedo ir tranquilamente yo a cualquier espacio, a una alcaldía o prefectura. Yo misma me puedo poner, pero no se trata de eso. Por supuesto. Se trata aquí del trabajo que se puede hacer en unidad por los 7 cantones, por la provincia y cómo podemos gestionar esto. Entonces estoy ahorita en otro tipo de rol que más de ver más allá de un poder. Hay una situación bastante bonita en las mujeres que ya estamos despertando. Tampoco es que estamos tan atrás. Yo creo que estamos despertando. Hay cuadros que realmente Hay se mujeres merecen que... decir, bueno, esta Sí. mujer me representa. Sí. No voy a dar nombres porque sí son algunas. Sin embargo, vemos estos liderazgos con contrastes, o sea, que tienen días buenos, días malos, y ahí está el TikTok, ¿no? Que se les ve que están alegres, están enojadas, pero también están sensibles, están en las diferentes etapas que tiene una mujer. Y eso es lo que también queremos hacer, no hacernos las valientes y fuertes, porque ya lo somos. Lo que queremos es transmitir. Llorar no significa debilidad. Exacto. Nosotros lo que Ojo. queremos transmitir es un cambio o dejar un legado, porque yo a veces digo, si cuando una sociedad transforme ya no será cuando nosotros estemos, sino el legado que podamos dejar. Y eso es lo bonito de vivir al día, saber que tú puedes hacer un día distinto al otro. No repetitivo, porque esa es la manera de cómo uno puede ir sembrando diferentes flores cada día en el mes de mayo. Entonces, si el día de ayer estuve mal, estuve en cama y no quise saber nada de la vida, pues tuve mi momento, pero el día de hoy me resiento con la fortaleza de venir, en este ejemplo, estar en cámaras, conocerte a ti y decir, estamos progresando, lo estamos haciendo. Entonces, ese contraste de la mujer sí es bastante variable, pero que falta, pero que ya estamos despertando, sí. Pero muchas, hace falta muchísimo porque mujeres como tú que tienen preparación, educación, que tienen incluso, por decirlo así, un extracto social un poquito más alto, logran tal vez entrar, pero las mujeres de la ruralidad son totalmente abusadas, golpeadas. Tú inclusive, mujeres que tienen estudios, como tú dices, preparadas de un alto nivel social un poco más alto, viven en violencia simbólica todos los días. No salgas a esto, no te vistas así, cuidado te llevas con esto, ¿por qué estás hablando? ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué? Y yo ahí tengo un reto grande, porque yo tengo 3 hijos varones. Sí, Y depende bien ahí. cómo les voy a criar a ellos para Cuidado ver con cómo el va a ser machismo, eso. ¿no? Exacto. Con los Entonces, discursos. ahí es donde uno como mamita tiene esa formación de darles a los hijos en casa toda esta cuestión de lo que no se debe hacer, del buen trato, de que ni uno es más ni uno es menos. Entonces, aquí viene bastante el rol de la madre, cómo va en la crianza de sus hijos, y las que tenemos hijos varones es el doble. ¿Qué te parece esta frase, como para ir terminando, esta frase que siempre se escucha? Incluso las mujeres lo dicen. Pateas como niña. Mm, ¿Qué es eso? Eso es violencia, y cuando se le dice a un niño Es queda, machismo purito. claro, Es un discurso queda, machista, pero brutal. O sea, claro. que la niña es débil, la Ujú. niña es incapaz, la niña es eso. O los hombres no lloran, solo las niñas. Entonces limitan la parte sentimental y emocional de un ser humano, porque lo que nos diferencia es el género, pero todos, como tú decías, somos seres humanos que sentimos, pensamos y creamos. Entonces, Creamos. realmente el ser humano en cada una de sus dimensiones lo siente. Entonces, no es que por ser hombre o ser mujer siente más o siente menos. Estamos en la misma capacidad, sino que realmente esto se ha venido tolerando alrededor de todos estos 20 años. Y anteriormente era costumbre. Ujú. Y ahora estamos como que queriendo Sal cambiarlo, despertar, despertar. Pero yo digo, este despertar tiene que ser con conciencia por supuesto. y tiene que ser con responsabilidad en lo que decimos y en lo que hacemos. Y yo ahí sí hago un paréntesis muy amplio, porque muchas veces dicen, no, es que ya estamos cambiando y tú tienes que tratarme así, pero debe haber un contexto, debe haber conocimiento, debe haber Por una eso digo, realidad para educación. poder cambiar. Hay que leer, educación, hay que leer, por Dios, cojan un texto, les digo, que hagan un texto, agarren un librito, empiecen, dejen el TikTok y empiecen a leer, en serio, Es un bonito hábito leer. porque en nuestra sociedad, el Ecuador, no sé cuánto, Fanny, no sé cuánto lee un ecuatoriano promedio, 1.5 por libro 1.5 al año. al año.
menos, más preocupante. O sea, imagínate, por eso tenemos todos estos prejuicios que tenemos, porque no leemos, no nos educamos, estamos súper retrasados. Pero Entonces, ¿cómo se hace? Eso a veces dicen, es que eso es cuestión de los profesores. ah, Es tema cultural, es tema de que querer cambiar desde casa. Entonces, si al papá le casi, ven agarrado un por libro, supuesto. los hijos simplemente Sí, siguen. claro, les Si interesa. estamos de pronto solo en el TikTok, los hijos siguen. Entonces, yo Ejemplo, digo, para todo hay tiempo, para todo hay un momento, pero hay que saber planificar, hay que saber instruir. Y esto lo hacemos desde el compromiso, desde la semillita más pequeña de la sociedad, que es la familia. muy bien. Gracias, Chris. Nos hubiese gustado seguir conversando un montón de cosas más porque tenemos mucho contenido, muchas cosas. Me parece muy interesante lo que estás haciendo. Es hora de, sí, de cambiar muchas realidades, de cambiar ciertos discursos machistas, clasistas, racistas. Yo creo que hay que empezar ya por uno mismo y bueno, Sí. sigan abriendo estos espacios culturales Ujú. desde tu lugar y apoyen igual estos espacios culturales como que te Sí, yo conté siempre del cine, ¿no? agradecida y más bien les invito a que continúe. Yo creo que la muestra del compromiso ciudadano es cuando hacemos estos espacios de compartir con la gente, que nos conozcan un poco más. No somos personas blindadas. Yo creo que el político debe ser una persona más abierta y donde se debe conocer hasta el último centímetro de lo que piensa para tener una mejor decisión. Les felicito con este programa. Continúe haciendo la exploración en cada uno de los candidatos y converse cuál pasa y cuál no pasa la prueba. Con esto te estaré contando, a ver, según el test psicológico, quién está apto, quién anda en la perversidad o en la psicosis o en la neurosis obsesiva, o lo cualquiera que tenga, porque cada Exacto. uno tiene algo raro por ahí. Ya, muchas gracias, Cristina. A te agradezco. ustedes, muchas gracias. Bueno, es lamentable todavía que nosotros como país sigamos sintiendo que tenemos el poder sobre el otro, más no el amor, que es otra cosa. La empatía es otra cosa distinta que necesitamos desarrollarla. Por eso siempre digo, hay que ir a terapia, hay que reconstruirnos, hay que sanar muchas cosas, hay que leer, hay que tener un criterio. Entonces desde ese lado nos hace mucha falta. Y buscar lugares, espacios, así sean cortos o pequeños, busquen espacios culturales donde ustedes puedan aprender. Gracias a Inca Training, que es un espacio donde el cuerpo y la mente trabajan juntos.